Bienvenidos nuevamente a este programa en defensa de la vida y la familia. Un saludo a todos nuestros oyentes televidentes de NSE Perú a través de nuestra televisión en Arequipa y de las redes sociales de NSE. Hoy estamos en este programa con nuestra invitada, la hermana Natalia Bernal Soto, que es máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia por el Instituto San Juan Pablo II de Alcalá de Henares. Bienvenida, hermana Natalia, a este programa del día de hoy. Muchas gracias, hermana María Esther. Un saludo también para todos nuestros televidentes y para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Estoy muy contenta de estar nuevamente en este programa y pues muy dispuesta a que podamos conversar un ratito sobre estos temas tan importantes en relación con la defensa de la vida y la familia. Bueno, muchas gracias, hermana Natalia. Vamos a hablar hoy del tema de la manipulación del lenguaje. Algo que pocas veces nos planteamos, pero que muchas veces ya en nuestra vida diaria, al ver o escuchar cosas a través de los medios de comunicación, podemos darnos cuenta de que hay un lenguaje un poco enredado y por otro lado, pues uno no sabe si al final lo que quieren decir es lo que uno entiende o qué es. Entonces vamos a empezar. La primera pregunta que te tengo hoy es: ¿qué es el lenguaje y por qué esto es importante en la defensa de la vida? Porque no vamos a dar aquí una clase según la Real Academia de la Lengua, pero sí necesitamos explicar un poco estos términos. Así es. Bueno, el lenguaje, según el diccionario, es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse. Pero ¿para qué nos expresamos y comunicamos? Justamente para dar una expresión de la realidad a otros. Entonces, el lenguaje nos sirve para expresar lo que queremos sobre la realidad a otras personas. Y en este sentido, pues también es muy importante en el ámbito de la defensa de la vida, justamente porque si queremos defender la vida, si queremos defender la dignidad de la vida humana, la familia, necesitamos conocer esa realidad y necesitamos también transmitir esa realidad a otros para que la podamos defender efectivamente. Siempre cuando hablamos de estos temas me gusta poner un ejemplo muy práctico porque es la forma de captarlo. Si queremos defender, por ejemplo, pues las plantas, ¿no? La biodiversidad, pues lo que hacemos es conocer primero la naturaleza, la realidad de una planta, esta planta pues que necesita para que pueda expresarse, para que pueda vivir, sobrevivir adecuadamente, pues necesita sol, agua, qué cantidad, ¿no? Pero si no conocemos bien la planta o llega una persona que nos habla con términos muy raros y deforma esa realidad de la planta, no vamos a poder defender esa planta y seguramente esa planta o lo que sea que estemos defendiendo se va a morir. Entonces, en la defensa de la vida también pasa eso. Muchas veces queremos defender la vida, estamos a favor de la vida, pero el lenguaje que se usa está muy manipulado y enseguida diremos qué es la manipulación y eso es lo que hace que muchas veces en vez de defender la vida estemos en contra de esa misma vida. Muy bien, y ahí viene la otra pregunta y es, bueno, muy bien, está claro que si yo voy a estudiar las plantas, pues tengo que saber qué es una margarita, qué es un clavel, qué es una orquídea, ¿no? Pero en el caso de la defensa de la vida, ¿en qué consiste hoy esta manipulación? Bueno, manipular nos suena a todos familiar porque es lo que hacemos, por ejemplo, con los alimentos, ¿no? Con los objetos. Es manejar, usar algo para acoplarlo a nuestras necesidades, para hacer de acuerdo a lo que necesitemos, ¿no? Pero en el caso del lenguaje, el problema es que muchas veces ese manejo que hacemos del lenguaje, ese uso o mal uso que hacemos del lenguaje, lo que hace es que manipulemos a las personas. Porque yo puedo estar transmitiéndote una idea, pero mi forma de presentar esa realidad es tan viciada que en realidad lo que estoy haciendo es decirte una mentira con bonitas palabras. Entonces es muy dañina esa manipulación del lenguaje hoy en día. Así es como por ejemplo cuando nos hablan, ahora que estamos viviendo estamos viviendo a nivel mundial situaciones muy en contra de la defensa de la vida y la familia, pero por ejemplo en casos como Argentina, que está muy candente, Colombia, incluso Perú, el tema del aborto, ¿no? Entonces, una de las cosas que dicen es aborto legal para no morir. O sea, ¿qué tiene que ver que esté legalmente aprobado matar a un ser humano concebido con que la mujer viva o muera, ¿no? O otras cosas que te dicen como... por ejemplo, a veces propagandas que ponen los abortistas, en vez de un embarazo, mis sueños. Ciertamente es una forma egoísta, pero también es una forma de hacerte ver de que para poder realizarte tú,
pues tienes que acabar con el embarazo, ¿no? Dinos un poquito cómo este lenguaje distorsiona la realidad, por ejemplo, términos que se utilizan hoy, para también que nuestros oyentes puedan captar un poquito más esta situación. Sí, yo creo que es muy importante aquí que citemos una autora que lo ha explicado muy bien, que es Gabrielle Kubi, es una alemana que ha explicado todo el tema de la revolución sexual global, y en su libro ella dice que justamente esta manipulación del lenguaje se ha hecho a través de 4, digamos, estrategias distintas, pero están muy conectadas. La primera, términos que expresan valores tradicionales se hacen sospechosos, como que se descartan, poco a poco se van descartando. En este sentido, pues vemos como el término, por ejemplo, virtudes, pues ya no existe, se ha ido reemplazando poco a poco por valores, luego se va descartando este término de una raíz cristiana propiamente. Así y es. Se va manipulando para poco a poco vendernos otra realidad que en el fondo no es lo mismo. O el término, por ejemplo, castidad, ¿no? Que ya muchos de los jóvenes no saben qué es la castidad, no saben qué es el pudor, la modestia, parece que son términos pasados de moda que usaban nuestros abuelos y que no tienen ninguna actualidad. Eso es manipular el lenguaje. Así, y por ejemplo, en ese término castidad, ¿no? Antes, pues lo peor que podías decir eran cosas contra la pureza, contra la castidad, era lo que era como tabú, que no estaba bien decirlo. Ahora es al revés, que un joven diga, yo vivo un noviazgo en castidad, ¿de dónde salió este extraterrestre, no? Dado esa mentalidad que nos van metiendo. ¿Y cuál es la otra estrategia? Bueno, el segundo es términos con connotaciones positivas, se les da un nuevo contenido. Entonces, términos que tradicionalmente se venían usando en nuestro lenguaje cotidiano, de repente parece que se le da la vuelta a la tortilla y empiezan a significar una cosa totalmente distinta. Es muy claro el tema de la diversidad, ¿no? Uno cuando hablaba de diversidad en países de Latinoamérica como los nuestros, Perú, Colombia, pues hablábamos de la diversidad a nivel de la naturaleza, ¿no? Así es. Pero hoy en día ya tú hablas del término diversidad y te estás metiendo en un terreno muy complicado, muy peligroso, porque parece que estás haciendo necesariamente alusión a la diversidad afectivo-sexual, a la diversidad de todo este tema de las distintas identidades de género y orientaciones sexuales. Luego es un término que se ha ido también manipulando para vender la idea que ellos nos quieren dar. Así es, y en esto quiero contar una anécdota que ya me pasó hace varios años, bueno, hará unos 5 años, y bueno, desde ya que, como dices tú, Colombia y Perú, pues son unos países con una gran diversidad en la naturaleza. Y volviendo de un viaje del extranjero, volviendo a Bogotá, recuerdo que al bajarme del avión había unas grandes pancartas por el aeropuerto que ponía Colombia diversa y unas imágenes de naturaleza preciosas, ¿no? Y yo, ay, qué bonito, porque están difundiendo pues esa diversidad de la naturaleza que hay en Colombia, que realmente en muy pocos sitios las ves. Y luego me enteré que Colombia Diversa es la entidad que creó pues el gobierno del presidente en ese momento para promover todo el tema de diversidad sexual, toda la ideología de género, y tú lo empiezas a ver como algo bonito, unas orquídeas ahí súper exuberantes, y luego pues resulta que el mensaje que te están mandando por debajo es totalmente otro. Sí, ¿no? Te das cuenta que hay algo detrás que no está del todo bien, pero muchas veces como que no alcanzas a ver qué es lo que hay malo detrás de eso, ¿no? O sea, no se muestra completamente, es justamente en eso consiste la manipulación del lenguaje. No es algo de entrada que tú ves que es algo malo, sino que poco a poco se va tergiversando la palabra hasta tener un nuevo significado, que es lo que quieren muchas veces. Bueno, y las otras 2 estrategias. Y otras 2 que son nuevos términos inventados para transmitir esa nueva ideología, es decir, ya no solo camuflamos detrás de otros términos o desechamos unos, sino que se inventan nuevos términos como el tema del poliamor, el preembrión. Bueno, y de esto podríamos dar muchos ejemplos en temas de la defensa de la vida y la familia, de esos nuevos términos que se van incorporando y desde la noche a la mañana no sabemos de dónde han salido. Hace poco leíamos en las noticias que ya incluso se habla de cisgénero, haciendo referencia a las personas que se identifican con su propia identidad sexual, es decir, que nosotros para esa ideología seríamos personas cisgénero. Y uno dice, pero bueno, ¿en qué momento nos han metido todo en nueva palabrería, estas nuevas palabras además tan raras, con las que nos quieren manipular y no nos damos casi ni cuenta? Y las nuevas generaciones van usando toda esta terminología y les parece algo natural y normal, cuando es una estrategia de la manipulación del lenguaje. Y el último es nuevos términos introducidos para atacar a los oponentes, ¿no?
no solo para ir metiendo todas estas ideologías o estas formas de pensamiento, sino también para atacar a los que se opongan a esa forma de pensamiento. Y es lo que vemos con el tema homofobia, ¿no? O sea, una cantidad de términos que lo que hacen es criminalizar a los que estamos en favor de la vida, de la defensa de la familia, y también pues son cosas que se van introduciendo poco a poco y no nos vamos dando cuenta. Explícanos un poquito, por ejemplo, qué quiere decir homofobia o para qué lo utilizan, ¿no? Sí. Una cosa a veces es el significado etimológico, o sea, la raíz de la palabra. Homo es igual y fobia, pues ya sabemos que el que tiene una fobia a algo es que tiene un terror, un pavor muy grande a una realidad, ¿no? El que tiene fobia a las arañas, pues aracnofobia, ¿no? Ese sería como, pero fobia a lo igual, pues realmente no tiene mucho sentido. Es como si yo tuviera fobia a la hermana María Esther porque es mujer como yo. Bueno, pero lo que ellos quieren decir es que tenemos como ese terror, o no lo expresan como terror, sino que tenemos odio, rechazo hacia las personas homosexuales. Eso es lo que ellos quieren expresar, pero ni siquiera la palabra coincide mucho con el contenido. Además, por otra parte, pues de una vez dejemos claro que nosotros no odiamos a nadie. La religión católica es la religión del amor y justamente lo que hacemos es mirar el plan de Dios para esa persona, y el plan de Dios para las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo o que tienen estas inclinaciones homosexuales también es la santidad y la castidad, como para todos los demás cristianos en el mundo. Luego, no tenemos ningún odio y no tiene sentido que nos digan que odiamos o rechazamos a esas personas. Muy bien, bueno, pues nos vamos a una breve pausa. No se vayan, los esperamos dentro de unos minutos en este programa En Defensa de la Vida y la Familia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de nuestro programa del día de hoy, En Defensa de la Vida y la Familia, en el que estamos hablando con nuestra invitada, la hermana Natalia Bernal Soto, de la manipulación del lenguaje. Y hemos estado hablando de, primero, qué es el lenguaje, por qué se manipula el lenguaje. Dijimos que es esa estrategia para que hagamos, por decir de alguna forma, los que están en contra de la vida y la familia quieren, ¿sí? Como decirnos unas verdades a medias, una gran mentira en el fondo. Y vamos a seguir con este tema para que la hermana Natalia nos explique, bueno, cuál es este nuevo lenguaje que se está introduciendo, porque dijimos, bueno, que se van utilizando unas estrategias y se introduce un nuevo lenguaje. Explícanos también esto un poquito. Sí, ya hemos comentado algunos ejemplos, pero creo que también es importante como que desvelemos, porque a veces realmente en la vida personal lo notamos. Es un lenguaje tan camuflado que a veces resultamos usándolo y no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo, que estamos haciendo a los demás y a la sociedad. Bueno, aquí yo tengo algunas palabritas como para que las meditemos un poquito. Parejas, identidad de género, orientación sexual, homosexualidad, interrupción voluntaria del embarazo,
preembrión. Bueno, son algunos ejemplos, ya ustedes en casa podrían también hacer su lista de ejemplos de palabras muy raras que han empezado a sonar muchísimo en nuestra sociedad y que se han introducido incluso en las legislaciones sin darnos cuenta, pero que no tienen ningún sentido y que están vacías justamente de la verdad, de esa conexión con la realidad. Así es, porque por ejemplo, ya no decimos mi esposo, mi esposa, sino mi pareja. Y la pareja, bueno, lo utilizan, por ejemplo, se está utilizando, pues es mi pareja homosexual, pero no es una interrupción voluntaria de embarazo. ¿Qué quiere decir? Es aborto, preembrión. No existe el preembrión. Existe el embrión desde el primer instante de la concepción. El cigoto. Bueno, y también está todo un lenguaje ambiguo, ya, no solo como esta introducción de nuevas palabras, sino un lenguaje que se usa de forma ambigua. Por ejemplo, no hablar de pecado y de ofensa a Dios, sino de desamor, falta de luz, egoísmo, equivocación, desorden, error. Entonces son todas palabras como que camuflan el que una persona, bueno, se equivocó, o es un desamor, es una falta de luz, también muy vinculado con todo el tema de la nueva era. Pero en el fondo, ¿qué estamos haciendo? No estamos llamando a las cosas por su nombre, sino estamos poniendo otros nombres como para camuflar. En cierta forma es como para matizar esa gravedad que le da el tema del pecado, que es realmente grave, o sea, el aborto, todas estas cosas que van en contra de la defensa de la dignidad humana, de la vida, de la familia, pues son realmente graves. Entonces, como el corazón humano sabe y la inteligencia que es algo grave, pues buscamos camuflar eso con otros nombres para no sentir esa culpabilidad y ese cargo de conciencia. Pero en el fondo, pues es lo mismo, porque la realidad no cambia porque yo cambie las palabras con las que me dirijo a esa realidad. Así es, y si no es verdad, es mentira. Y recordemos que Dios es el Dios de la verdad y del amor. Nos lo dice el mismo Jesús en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego, si no hablo desde la verdad, no estoy hablando desde Dios. Y si no hablo desde Dios, estoy hablando desde la mentira, que es el demonio, queramos o no. Entonces, este es una forma muy camuflada de apartarnos de Dios. Ay, me equivoqué. Bueno, pues sí, yo me puedo equivocar involuntariamente echándole a una sopa azúcar en vez de sal, que pasa muchas veces. Ay, sobre todo cuando están en tarros muy parecidos. Así es, ¿ya? Pero, muy bien, una equivocación suele ser algo involuntario, pero es que normalmente en el pecado, y más en estos actos que van en contra de la dignidad de la persona, hay una voluntad, luego hay un pecado. Y si no llamamos las cosas por su nombre, si no reconocemos la verdad, tampoco podemos arrepentirnos y volver a Dios, ¿no? Es una gran estrategia para sacarnos de donde tenemos que estar. Yo creo que, hermana María Esther, también muy bonito lo que tú has dicho, pues justamente traje aquí a colación la carta a los Romanos, en la que San Pablo explica esta verdad, ¿no? En efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó oscurecida. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar de al Creador, que es bendito eternamente. Luego aquí, pues, qué bien que el Evangelio y la Sagrada Escritura nos lo muestra claramente, ¿no? Cuando empezamos con estos vanos razonamientos, a darle tantas vueltas, a camuflar la verdad, pues en el fondo terminamos cambiando esa verdad de Dios en nuestros corazones por la mentira y resultamos viviendo una vida incoherente y llena de vacío. Así es. Y bueno, ¿qué podemos hacer, no? Porque uno dice, bueno, esto está muy bien, pero ¿qué podemos hacer? Porque, bueno, uno dice, yo no puedo evitar que los medios de comunicación que obran en contra de la vida y la familia, pues hagan esto, o que a mis hijos en el colegio les hablen de una forma ambigua. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que hay varias estrategias que primero no nos podemos cruzar de brazos y decir, bueno, esto le toca a los gobernantes o eso no es conmigo, sino que todos nos tenemos que sentir involucrados y también partícipes en la solución del problema. O sea, el problema ciertamente tiene unas raíces bastante profundas, pero mucho podemos aportar nosotros si nos ponemos con esa disposición de hacer algo. Lo primero, yo diría que formar el juicio, formar la conciencia, tener un sentido también crítico ante lo que vemos, lo que escuchamos, porque muchas veces es como que
vamos ahí escuchando sin ton ni son o viendo cosas, así que felicitaciones a los que están viendo este programa y nos están siguiendo, porque es una forma en la que pueden justamente formar un juicio crítico sobre lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces es un punto muy importante, y para eso pues cuando vemos algo, cuando escuchamos algo que nos suena un poquito disonante, profundizar en eso. A mí me llama la atención porque a lo largo de estos años de formación, algunas personas me consultan con el paso del tiempo, hermana, mire, es que hay algo que me suena muy raro y la verdad es que yo no sé cómo discernir o cómo darme cuenta qué es lo que está mal acá, pero por eso se lo consulta a usted. A ver, y me mandan el texto que han leído o me mandan lo que han escuchado o lo que les han comentado, y entonces por lo menos yo creo que ese es un punto importante, de darnos cuenta de que muchas veces no vamos a saber distinguir cuál es el mal en algo, pero Dios nos da como esa gracia, y el Espíritu Santo también obra en nosotros, de darnos como un sentido sobrenatural de que algo no nos suena bien, y consultar a una persona que nos pueda dar luz sobre ese tema. Y también que no nos dejemos llevar por la moda, ¿no? Porque igual que nos dejamos llevar por la moda en la forma de vestir, etcétera, nos dejamos llevar por la moda en la forma de hablar. Entonces ahora, como ya, qué sé yo, pongamos que vamos a hacer un formulario para que la gente se apunte, estoy de director de un colegio para inscribir a los niños. Y en vez de poner la palabra correcta, que es sexo masculino o femenino, ya nos acoplamos a la moda, que es poner género. Género masculino, género femenino, o incluso dejamos la casilla para poner otro, ¿no? Entonces, como todo el mundo habla de mi pareja, yo ya no hablo de mi esposo, de mi esposa, de mi marido, de mi mujer, hablo de mi pareja. Entonces, no, que no nos dejemos llevar de la moda. Justamente ese era el segundo punto. Dejemos de usar las palabras que no son coherentes con nuestra fe y empecemos a llamar a las cosas por su nombre. Creo que es un punto muy importante, y lo primero es como hacer un examen de conciencia, darnos cuenta o pedirle a alguien que nos avise. Por favor, yo no me estoy dando cuenta si estoy usando un lenguaje correcto, pero por favor que alguien me avise si estoy usando palabras que no son, y ser dóciles a esa corrección que nos hacen. Creo que es un punto muy importante, y en eso, por lo tanto, seguiremos hablando de esposos, padre, madre, hijo, familia, naturaleza humana, vocación, fecundidad, indisolubilidad, complementariedad en la diferencia, sexualidad binaria, hombre y mujer, apertura a la vida. Luego, yo creo que son muchas cosas que a veces se nos van pasando, pero es muy importante. Todo lo que hacemos con el lenguaje tiene unas consecuencias muy grandes a corto, mediano y largo plazo. Así es. Bueno, pues en estos minutos que nos quedan, hermana Natalia, a ver, una conclusión que podamos dejarles a nuestros oyentes de todo lo que oyentes y los que nos ven también, de todo lo que hemos hablado en este programa del día de hoy, una o dos ideas que resuman lo dicho. Bueno, el lenguaje es una herramienta muy importante que nos sirve para conectar la realidad y cómo transmitir esa realidad a los demás. Es decir, que es una herramienta también evangelizadora, pero tenemos que tener cuidado porque hay muchas personas malintencionadas y medios de comunicación y empresas y muchas instituciones vinculadas en esta manipulación del lenguaje, en hacernos que poco a poco vayamos cambiando la verdad de Dios por la mentira, casi sin darnos cuenta, y por eso pues hacernos como ir hacia el error, hacia lo que no es la cultura de la vida, sino todo lo contrario. Entonces tenemos que estar muy atentos, y para esto pues una estrategia muy importante es el tema de la formación y de irnos haciendo un examen de conciencia para no usar palabras que pertenecen, digamos, a esta nueva mentalidad, a estas nuevas ideologías que lo que hacen es promover la cultura de la muerte. Muy bien, bueno, pues quedémonos con estas ideas, la necesidad de la formación, la necesidad de estar pendientes, de hacer ese examen de conciencia, cómo estamos utilizando el lenguaje, de qué nos estamos dejando llevar, qué palabras utilizamos que no son las correctas, y también no nos olvidemos de algo muy importante, y es el tema de la oración, estar en ese contacto con Dios, que es el Dios de la verdad y de la vida, para que también nos dé luz, nos dé el Espíritu Santo para saber qué debemos decir, qué debemos hablar en cada momento. Muchas gracias, hermana Natalia, por acompañarnos en este programa de hoy, que hemos hablado de la manipulación del lenguaje. Muchas gracias también a todos aquellos que nos han seguido. Los esperamos en otro programa en defensa de la vida y la familia.